Hola, soy Fernando de Jesús Bautista Buenfil, alumno de la materia Derecho Aduanero del noveno semestre de la licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad Interamericana para el Desarrollo de la ciudad de Mérida, Yucatán. Hoy les presento el material audiovisual Despacho Aduanero. El objetivo es presentar un material audiovisual en el que se expone un caso sobre el despacho de mercancías en una aduana después de haber realizado una investigación hemerográfica. El despacho aduanero es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a la salida de las mismas. De acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos, deben realizar dichos actos y formalidades empleando el sistema electrónico aduanero, las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional, consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, también los agentes aduanales. Esto se hace elaborando el pedimento o aviso y efectuando el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias determinadas por el interesado. Se presentarán las mercancías con dicho pedimento consolidado ante la autoridad aduanera y se activará el mecanismo de selección automatizado que determinará si debe practicarse el reconocimiento aduanero de las mismas. En caso afirmativo, la autoridad aduanera efectuará el reconocimiento ante quien presente las mercancías en el recinto fiscal. Pero veamos ¿qué es el procedimiento de despacho aduanero? Una vez realizado el pago de las contribuciones de comercio exterior, se presenta la mercancía acompañada de la impresión simplificada del pedimento ante el módulo del mecanismo de selección automatizado, el semáforo fiscal, en las instalaciones de la aduana. El mecanismo se activa al momento en que se lee el código de barras impreso en el pedimento y arrojará un resultado, reconocimiento aduanero o desaduanamiento libre. El reconocimiento aduanero es la revisión documental y el examen de las mercancías de importación, así como de sus muestras, para llegarse de los elementos que permitan a las autoridades aduaneras cerciorarse de la veracidad de lo declarado ante la autoridad aduanera y del cumplimiento de las disposiciones que gravan y regulan la entrada o salida de mercancías del territorio nacional. El reconocimiento aduanero se practica en el recinto fiscal, la aduana, por funcionarios del Servicio de Administración Tributaria, denominados verificadores aduanales, los cuales son asignados de manera aleatoria para la revisión de las mercancías mediante el sistema. Durante el reconocimiento aduanero, el verificador podrá solicitar que bajen las mercancías del medio de transporte para revisar sus características físicas a efecto de constatar que la fracción arancelaria declarada en el pedimento sea correcta. Revisará la documentación anexa al pedimento que fue transmitida de manera electrónica para constatar que sea congruente y ampare la mercancía que se presenta. Verificará que se cumpla con las regulaciones y restricciones no arancelarias correspondientes para que la mercancía pueda importarse y, finalmente, comprobará que se hayan pagado de manera correcta las contribuciones aplicables. En aquellos casos
en los que, por las características de la mercancía, ésta sea de difícil identificación y no se tenga certeza respecto a la clasificación arancelaria, por ejemplo, productos químicos y textiles, la autoridad podrá tomar una muestra de la mercancía para enviarla a un laboratorio del SAT con la finalidad de que sea analizada y se pueda determinar la fracción correspondiente. Si durante la revisión la autoridad no detecta ninguna irregularidad, permitirá la salida inmediata del medio de transporte en el que se presenten las mercancías ante la aduana. Las autoridades aduaneras, en ejercicio de sus facultades, podrán emplear los sistemas, equipos tecnológicos, cualquier otro medio o servicio con que se cuente y que facilite el reconocimiento, la inspección o la verificación de las mercancías. A esto se les denomina medios no intrusivos para la revisión de las mercancías y consisten en rayos X, rayos gamma y binomios caninos. Cuando la autoridad aduanera detecte alguna irregularidad en la mercancía o en la información asentada en el pedimento, se levantará un acta circunstanciada de hechos donde se describa tal situación y se indique el fundamento legal que se aplica al caso en particular. Estos procedimientos aduaneros, de manera general, pueden tener dos vertientes. Una, irregularidad grave en la cual se embarga precautoriamente la mercancía, es decir, queda bajo resguardo de la autoridad aduanera hasta en tanto el importador solvente la irregularidad detectada, y la irregularidad simple, en las que únicamente se hace acreedor a una multa, sin embargo, puede retirar la mercancía de la aduana. Pondremos ejemplos de irregularidades graves. No cumplir con una regulación y restricción no arancelaria, mercancía no declarada, falsedad o inexistencia en el domicilio o nombre del proveedor en el extranjero, valor declarado inferior en un 50% al valor de transacción de mercancías idénticas. Ahora pondremos ejemplos de irregularidades simples. Declarar con error el dato de la fecha de entrada al país de la mercancía. Declarar con error alguna clave de identificador. Declarar con error la clave del país de origen. Una vez que la mercancía ha cumplido con las formalidades del despacho aduanero con o sin reconocimiento aduanero, se podrá retirar la mercancía de la aduana. Para tal efecto, en la mayoría de los casos, el importador coordina con el agente aduanal la contratación del transporte que llevará la mercancía a su destino final, o puede realizarse el traspaleo de la mercancía a otro medio de transporte fuera de la aduana. Además, dependiendo de la ubicación, horario y tipo de mercancía, en algunos casos es recomendable la contratación del servicio de custodia para realizar la entrega con mayor seguridad. Finalmente, es importante mencionar que, conforme a las facultades de comprobación que tiene la autoridad aduanera, es factible que una vez que la mercancía se encuentre fuera de la aduana, le sea practicada una orden de verificación en transporte y la mercancía tenga que regresar a la aduana para someterse a una revisión. Las conclusiones de este planteamiento son las siguientes. El despacho aduanero
Es una actividad que requiere de conocimientos, técnicas, métodos y honestidad para vigilar el patrimonio de nuestra nación. De esta actividad depende la introducción y salida de mercancías que hayan pagado sus aranceles o que hayan evadido la acción del SAT. Poniendo a sus órdenes la bibliografía, les doy las más cumplidas gracias.